Ya tenemos acá un puñado de preguntas de todos los hermanos que en esta noche nos acompañan. Las vamos a escoger de una manera aleatoria. Y bueno, la primera pregunta, hermanito Jaircito, es la siguiente. ¿El orden mundial, cómo serán sus características? Escatología. Yo sé que en las redes hay muchas personas que están hablando acerca del nuevo orden mundial, porque fue una palabra que empezó a acuñarse desde el gobierno de Bush padre, George Bush padre, y ellos empezaron a hablar acerca del nuevo orden mundial. La pregunta es, ¿cuáles son las características del nuevo orden mundial? Las escrituras sagradas en Daniel 2 y Daniel 7 nos muestra a nosotros cómo va a ser el reino donde va a imperar el nuevo orden mundial. El anticristo va a ser una persona que va a ser poseída por un espíritu que en las escrituras nos muestra en Apocalipsis 11 que sale del abismo. Este espíritu, el diablo y el falso profeta quieren establecer en la faz de la tierra un gobierno mundial, un gobierno serpentino y un gobierno draconiano. Me refiero entonces al gobierno del dragón. El diablo, con sus espíritus, hace muchos años ha fraguado, maquinado y pensado cómo gobernar la tierra. Y es precisamente una de las razones por la cual el diablo fue expulsado del paraíso de Edén, según según Ezequiel 28. Yo sé que hay algunos exégetas que no creen que Ezequiel 28 esté hablando del diablo, sino del rey de Tiro. Pero cuando leemos internamente la perícopa nos damos cuenta que le está hablando a alguien más allá del rey de Tiro. Y precisamente el rey de Tiro, figura de Satanás, fue expulsado de los cielos por querer ejercer un gobierno donde ya lo había. Entonces él siempre ha querido ser adorado, siempre ha querido gobernar el hombre, y desde que está el hombre en la tierra siempre ha querido gobernarla. Entonces ese nuevo orden mundial se va a caracterizar precisamente porque va a tener el gobierno pleno, en cierta medida, del diablo sobre toda la tierra, ¿cierto? Es un gobierno donde él quiere ejercer un totalitarismo. Eso es lo que se conoce, que nosotros lo hemos visto en gobiernos anteriores. Entonces, hermanos, ese nuevo orden mundial se va a caracterizar, como Daniel 2 nos lo dice, que la última forma de gobierno es de 10. La tierra entera va a estar gobernada por 10 gobernantes o 10 bloques. De esos 10 va a salir una persona que es la que se conoce como el antimesías o el anticristo. Una de los aspectos predominantes de ese gobierno es que va a eliminar todo lo que tenga que ver con Dios. Segunda Tesalonicenses nos dice que él mismo se hará pasar como Dios y no va a permitir que ninguna persona adore a ningún Dios más que a él. Esa es una de las características. El cristianismo no va a ser permitido y va a ser perseguido. Otra característica, ya lo dijimos, un gobierno totalitario, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto, por lo que estamos experimentando en el mundo entero, que es un gobierno totalitario, un gobierno en contra de Dios. Entonces, más o menos, algunos a breves rasgos, las características de este nuevo orden mundial. Amén, hermano, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿los judíos tienen fe? Los judíos tienen fe. Sí, los judíos tienen fe en el Dios de Abraham. ¿Sí? Porque para creer en Dios hay que tener fe. Y los judíos creen en el Dios de Abraham. Pero resulta, amados hermanos, que la fe que salva es en Jesús el Cristo, el Mesías, ¿cierto? Ellos tienen fe, pero no una fe salvífica. Porque la fe salvífica es aquella fe que nos lleva al Mesías, ¿cierto? Entonces la respuesta es sí,
pero no tienen una fe salvífica que es en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, aparte de los judíos, tienen fe en que las cosas que van a hacer se les van a cumplir, ¿cierto? Pero eso es una fe natural. Los judíos tienen fe en el Dios de Abraham, pero la fe que salva es la fe que se deposita en la obra perfecta y completa de Jesucristo el Señor. Entonces la respuesta es sí, pero no la fe que salva, hermano. Amén. Amén. Inclusive hay una frase que dice, yo tengo fe que todo me va a salir bien, yo tengo fe que va a hacer tal cosa, pero sí, no es la fe que salva. así es. Amén, hermano. Tenemos una tercera pregunta. Dice, ¿por qué Jesús dijo que la hora en que iba a venir a suceder las cosas que estaba hablando no sabía él, sino solo el Padre? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la hora en que iba a venir o a suceder las cosas que estaba hablando no lo sabía, sino solo el Padre. Hay un texto en Mateo y sobre todo en Marcos donde nos dice que nadie conoce la venida del Señor, nadie conoce ese día final, nadie que la conoce sino el Padre, que no la conoce el Hijo, sino que la conoce el Padre. Me imagino que la pregunta es por ahí. Resulta, hermanos, que para poder entender ese versículo tenemos que entenderlo desde el aspecto del despojamiento de Jesucristo. Estoy hablando entonces de Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesucristo, existiendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Una de las particularidades de Dios es que conoce lo presente y lo porvenir. Jesucristo ciertamente es Dios y Jesucristo ciertamente conoce lo porvenir. Conoce las cosas ocultas del corazón del hombre y conocen las cosas que vendrán. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo estuvo con Natanael y le dice, antes que estuvieses debajo de la higuera, te vi. Quiere decir eso entonces que él conocía lo que Natanael había hecho que nadie más había visto. Esas son características propias de Dios. Pero también Jesucristo conocía el futuro. Recuerda cuando él le dice que va a morir y Pedro le dice, Señor, voy contigo hasta la muerte. Jesucristo le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Qué vemos en eso? Un aspecto propio de Dios que es conocer el futuro, ¿cierto? Entonces Jesucristo, por ese texto y por muchos textos más, él conocía el futuro, ¿cierto? Y naturalmente también sabía la hora de su venida, pero él está hablando desde el aspecto del despojamiento. Jesucristo se hizo hombre y como hombre tenía limitaciones de tiempo-espacio. Jesucristo, aunque era Dios en la carne, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo, pero en el interior, en el espíritu, en su divinidad, podía conocer todas las cosas. Entonces Jesucristo, cuando habla ese versículo, lo dice desde el punto de vista del despojamiento como hombre, porque como Dios conoce todas las cosas, hermano. Amén. Amén, gracias, mi hermano. ¿Hay otra pregunta? Sí, acá mismo dice que hay otra pregunta. ¿Cómo se debe interpretar Juan 20, 23? Vamos a leer entonces Juan 20, 23. Juan 20, verso 23. A quienes le remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Juan 20, verso 23. Vamos a volverlo a leer. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Este es un texto que utiliza la organización religiosa católica romana para enseñar que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Hermanos, primero debemos entender que esta palabra no se la dijo únicamente a Pedro. Ya en Mateo se la había dicho a los demás apóstoles. Entonces no era solamente prerrogativa de Pedro el perdonar los pecados. Y aquí es a los discípulos a los que les dice que a quien le remitan los pecados van a ser remitidos, o a quien se los perdonen van a ser perdonados.
Cuando examinamos la doctrina bíblica de la soteriología, la salvación, y la amartiología, en la doctrina sobre el pecado, nos damos cuenta que el perdón de los pecados le compete única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Que era precisamente por eso que los judíos querían apedrear a Jesús, porque Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los fariseos, conocedores de la ley, entendían que solamente Dios podía perdonar los pecados y por eso lo querían apedrear, por blasfemia, ¿cierto? Entonces, cuando examinamos la doctrina integral del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento, siempre vamos a entender una cosa, que solo Dios perdona los pecados, ¿cierto? Entonces, desde ningún punto de vista el hombre puede perdonar los pecados. Sí, hay textos en la Biblia que nos dice que debemos perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Es completamente claro. Pero el perdón de los pecados, de nuestras faltas, le compete a Dios. Ahora, si la Escritura enseña que el perdón de los pecados es prerrogativa únicamente de Dios, ¿cómo podemos entender este texto? Hermanos, vamos a leer un texto en Lucas 24 para poder entender la manera en que esto tiene una aplicación. Una de las dos aplicaciones que nosotros hablamos en el libro de los católicos romanos. Lucas 24, verso 46, verso 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Preste atención. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, una de las explicaciones que dimos fue: cuando nosotros llevamos el evangelio, la persona que recibe el evangelio, ¿qué sucede? Le son perdonados los pecados. Pero cuando nosotros llevamos el evangelio y la persona no recibe la palabra de Dios, sus pecados le son ¿qué? Retenidos, porque todavía está en él, en la persona. Entonces, este perdón de pecados no es directamente, sino por comisión. Quiero decir entonces que es a través de la predicación del evangelio que a las personas les son perdonadas los pecados. Nosotros le predicamos el evangelio a una persona, esta persona cree en Jesucristo y cuando cree, ¿qué sucede? La sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Pero si esta persona no cree el testimonio de Jesucristo, esta persona todavía está en sus pecados y los pecados aún le son retenidos, ¿cierto? Entonces, esta es una de las dos maneras de poder entender cómo se le remiten los pecados a las personas. Amén, hermanos. Amén. Entonces queda claro de que solamente el Señor es el que perdona los pecados y que ninguna persona como tal podría redimirnos de pecado. Listo. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo y por qué debemos perseverar en la santidad los cristianos? Buena pregunta, hermano. Levíticos 14. Ya le voy a decir. Levítico 11. Verso 44 y Primera de Pedro 1:16. Voy a leer Primera de Pedro 1:16. Yo tengo Levítico 11. Bueno, lea Levítico 11, 44. Levítico 11:44 dice en la Biblia textual: porque yo soy Yahvé vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminaréis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, nosotros debemos perseverar en la santidad porque Dios es santo. Y Dios está configurando a cada uno de los cristianos a la semejanza de Él. Dios es un ser santo. La palabra santo en el hebreo kadosh y en el griego agios significa apartado o separado. Es como si tú cogieras una papa, partieras a la mitad y apartaras un pedazo. Quiere decir entonces que nosotros los cristianos debemos perseverar en la santidad porque Dios es así. Dios es un Dios que es apartado
apartado de todo mal, apartado de toda forma de pecado. Entonces, Él está reproduciendo en el cristiano esa manera de vivir, que sea una manera de vivir completamente apartada de todo aquello que desagrada el corazón del Padre. Entonces, la razón por la cual debemos ser santos es porque Dios es santo y Él está a través del Espíritu Santo enseñando y procurando que sus hijos perseveren en la santidad hasta que Él vuelva, hermanos. Amén. Entonces debemos perseverar porque Él es santo. Amén. Hermano, aquí en esta pregunta nos dice cómo. O sea, está por qué debemos perseverar y también nos pregunta cómo y por qué. Sí, señor. Bueno, debemos perseverar porque Dios es santo. ¿Cómo? Ese apartamiento lo va a hacer el Espíritu Santo en el corazón del cristiano, pero en la medida que el cristiano conozca cómo es Dios de santo. Si un cristiano no conoce la santidad de Dios, no va a poder llegar a ella o no la va a poder en cierta medida imitarla, ¿cierto? Entonces, la manera de hacerla es conociendo quién es Dios. Cuando nosotros vamos conociendo lo santo que es Dios, inmediatamente el corazón del cristiano va espontáneamente a apartarse de todo aquello que desagrada el corazón del Padre. Entonces, la manera de hacerlo es viendo al Señor, viendo su palabra, conociéndolo íntimamente y personalmente lo santo que es Él. Mira lo que sucedió cuando Isaías vio al Señor. ¿Recuerda Isaías 6? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios impuros o inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Yahvé de los ejércitos. Vemos entonces la reacción de Isaías a la santidad. Se dio cuenta quién era ante la santidad del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos la santidad del Señor, esa es la manera en que el cristiano espontáneamente va a empezar a apartarse y ser santo como santo es Dios. Amén, gracias, mi hermano. Mira que la siguiente pregunta tiene algo de similitud o nos puede ayudar como a ampliar un poco la pregunta anterior. Dice, ¿cómo debemos pedirle al Señor? Me imagino que esa pregunta debe ser en oración. ¿Cómo debemos pedir en oración? ¿Cierto que sí? Vamos a entenderla desde ese punto de vista. El Señor nos enseñó a pedirle. Aunque el Padre es Dios, aunque el Hijo es Dios y aunque el Espíritu Santo es Dios, la manera en que nosotros debemos pedir es al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera en que nosotros debemos pedir. Y las cosas que debemos pedir siempre son cosas espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque cuando buscamos el reino de Dios, el resto de cosas, vestido, casa, carro, beca, todo el Señor nos lo va añadiendo a medida que nosotros le vamos buscando. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos pedirle al Señor? Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera que el Señor nos enseñó. Oraréis pues así, Mateo 6, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, nuestras oraciones siempre son dirigidas al Padre porque es dador de todas las cosas. Y el medio por el cual el Padre nos da todas las cosas es su Hijo. Entonces, por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo dijo, nada habéis pedido en mi nombre. Ahora entonces que yo vine, ahora pediréis en mi nombre, mi Padre os lo hará. Me imagino que ese era como el sentido de la pregunta. Lo respondimos así, entendiendo que cuando preguntan así, entiendo acerca de la oración, ¿cierto? ¿Cómo debemos pedir al Padre? Amén, hermano, gracias. Jaircito, la siguiente pregunta es, ¿los niños pueden participar de la cena en alguna forma? Los niños pueden participar de la cena de alguna forma. Creo que hay dos maneras de poder ver la participación de los niños en la cena. Recuerde que en la cena hacemos varias cosas en el partimiento del pan. Uno de ellos es que estamos evangelizando. Estamos diciendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? También en la cena, las personas que participan son aquellas personas que ya entienden que Jesucristo murió por ellos, que hacen parte del cuerpo de Cristo y que sus pecados le han sido perdonados, ¿cierto? Esa es la conciencia que debemos tener en el momento de acercarnos a participar de la mesa. Hay dos maneras de poder entender este aspecto.
como la Biblia no lo dice, no dice que los niños pueden participar o no pueden participar, como la Biblia calla, entonces tenemos que mirar las escrituras si es flexible a esto, ¿cierto? O si es rígida. Como la escritura calla en cuanto a si los niños pueden participar o no de la cena del Señor, algunos hermanos han entendido que los niños pueden participar cuando los papás les dan libertad de hacerlo, porque los papás ya entienden cuando un niño nació de nuevo, ¿cierto? Otros hermanos lo entienden así. Algunos niños participan de la cena porque el cordero pascual era comido por toda la familia, ¿cierto? Y precisamente lo que estamos haciendo en la cena. Yo personalmente creo que un niño debe participar de la cena cuando ya él reconoce que es pecador y cuando ya se ha arrepentido de sus pecados, ¿cierto? Ahora, volvemos y lo decimos, como la Biblia no nos limita, o sea, no dice sí, no dice no, entonces debemos examinar cada niño en el momento de que vaya a participar la cena, que entienda quién es Jesucristo, que entienda quién es el pecado, que entienda que el Señor murió por sus pecados y que Él necesita ser perdonado. Entonces, las cosas básicas que los niños deben entender antes de poder participar de la cena del Señor. Amén, mi hermano, gracias. Esta siguiente pregunta dice: ¿es bueno que el anciano o pastor ponga a la luz lo que los hermanos le confiesan? Le confían. Precisamente, hermanos, el Señor a través del tiempo va estableciendo relaciones íntimas entre los hermanos. Y entre los obispos, pastores, ancianos y los hermanos debe haber una comunión plena para que los hermanos y las hermanas puedan abrir el corazón en la medida que el Señor va dando la confianza, va dando la seguridad. Aquellas cosas que se confían al corazón de los hermanos, muchas cosas de ellas deberían quedar guardadas en el corazón del pastor y en el corazón de los ancianos. Hay muchas otras en las cuales se necesita ayuda, porque precisamente recuerde que el presbiterio es un conjunto de ancianos, ¿cierto? Pero también hay hermanos y hermanas maduras en la iglesia que saben cómo afrontar ciertas situaciones. Pero en síntesis, las cosas que se confían deberíamos al máximo de que queden guardadas en el corazón. Si se van a tratar de algún momento es porque precisamente se está solicitando ayuda en algunos casos que son difíciles de tratar, porque no todos los casos son iguales, ¿cierto? Entonces, hermano, debería a lo máximo tratar de guardar en el corazón. Amén, mi hermano, gracias. Las siguientes son dos preguntas. Una misma persona hace dos preguntas. Dice: ¿los ángeles y querubines tienen alma? Bueno, volvemos entonces a lo que dice la Biblia. La Biblia no lo dice. La Biblia dice solo una cosa: que los seres espirituales son espíritu. Solamente sabemos de dos seres que tienen alma: el hombre y los animales. Eso lo dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, la Escritura dice que ellos son espíritus ministradores. Entonces, ya sea un ángel, o un demonio, o un querubín, o un serafín, todos ellos son espíritu, ¿cierto? Entonces, el texto no dice que tengan alma. Los únicos seres que fueron creados con alma, digamos, racional, fuimos nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Entonces, yo no podría decir que tienen alma porque el texto no lo dice, pero sí puedo decir que tienen espíritu. Listo, mi hermano. La segunda es: ¿por qué al Padre Dios lo llaman Padre? Bueno, porque tiene un hijo. Por eso le llaman Padre, ¿cierto? Hermanos, podríamos dividir estos dos aspectos de llamar a Dios Padre en dos periodos: en el periodo de la eternidad y en el periodo de la encarnación, ¿cierto? Cuando viene Jesucristo y se encarna, pues efectivamente la Escritura dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Lucas 1. Y naturalmente entonces quien engendra al Señor Jesucristo en el vientre de María es ¿quién? El Padre, por mediación o obra del Espíritu Santo. El otro tiempo, por decirlo así, o el otro estadio en el cual podemos llamar Padre al Padre es en la eternidad. ¿Y es por qué? Por la generación del Verbo en la eternidad. Lo que pasa, hermanos, es que este aspecto de la generación del Verbo en la eternidad ha causado muchos conflictos en el cristianismo, ¿cierto? Porque no se puede entender y no se puede explicar cómo el Padre engendra al Hijo en la eternidad, porque nosotros entendemos el engendramiento desde el punto de vista del hombre, ¿cierto? Pero el engendramiento del Hijo en la eternidad es sin principio. Por eso le digo que ha generado muchísimos problemas, por la generación del Verbo en la eternidad. Sabemos entonces que Dios engendró el Verbo, la palabra, en la eternidad. Hay una palabra que de alguna manera puede ayudarnos, está en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el verso 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y verso 3. El cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Esta palabra, imagen de su sustancia, en el griego es el carácter de su hipóstasis. Esta palabra carácter en el griego, para que la entendamos muy claramente, es como un troquel, ¿sí? El troquel tiene una figura. Cuando le damos a la máquina para que saque y pega el troquel, saca una figura igual a la del troquel. Lo mismo con la máquina de escribir. Tú le das a un carácter, a la A, y el carácter al frente en la hoja va a ser una letra igual al carácter. Esa es la manera de entender el carácter de su hipóstasis. Esa hipóstasis es la sustancia individual del ser. Entonces, hermanos, vemos con esto que Dios, de una manera que nosotros no entendemos y sin comienzo de tiempo, porque aquí estamos hablando del ser de Dios, debemos entender eso. Si para nosotros nos cuesta o no sabemos dónde comienza el alma y termina el espíritu, o dónde empieza el espíritu y comienza el alma, si nosotros mismos somos complejos, mucho más el ser de Dios. Pero esta palabra carácter entonces nos da a entender que Dios engendra a su Hijo por un conocimiento que Él tiene de sí mismo. Pero hay un asunto con Dios. Dios nunca empezó a conocerse. No es como nosotros, que solo a partir de un tiempo es que empezamos a saber cómo somos. No, Dios siempre se ha conocido a sí mismo. Y ese conocimiento de sí mismo engendra frente a sí un carácter igual a sí mismo, que en este caso sería ¿quién? Su Hijo. Pero esto que estamos hablando no es de procedencia de tiempo, son aspectos eternos, hermano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Como un reflejo. Entonces, el ser de Dios es uno de los más grandes misterios del universo. Solo sabemos entonces que Dios tiene un Hijo unigénito, le llama unigénito en la eternidad y le llama unigénito en la tierra. Todo procede del Padre. El Padre es ingénito, no procede de nadie. El Hijo es procedente del Padre y el Espíritu Santo es procedente del Padre y del Hijo. Ese es el lenguaje que debemos respetar en las Escrituras. Amén, mi hermano, gracias. Quedó muy claro. Esta siguiente pregunta nos dice: en las iglesias denominacionales, cuando hablan en lenguas o manifiestan actos de, entre comillas, derramamiento del Espíritu, ¿es realmente el Espíritu? Después dice, ¿son demonios o confunden a las personas que realmente quieren buscar a Dios? El don de lenguas es un don genuino y real en la Biblia. En mi caso particular, yo no soy cesacionista. Yo creo en los dones del Espíritu Santo y creo en los dones milagrosos de 1 Corintios 12.
hablar en lenguas, interpretación, sanidades, palabra de ciencia, palabra de profecía, etcétera, etcétera. Entonces, como existe el don de Dios, pero también existe la falsificación del enemigo, ¿cierto? Entonces, yo siento que cada vez que suceda el hecho, nosotros debemos discernir si es del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo, ¿cierto? Generalmente hay una manera de hablar en lenguas en muchas organizaciones religiosas sistemáticas, y cuando tú examinas es la misma repetición de las mismas palabras. Entonces cada cristiano debe percibir si efectivamente procede de Dios o no procede de Dios. Ahora, hermanos, hemos tenido en nuestros tiempos un énfasis en algunas organizaciones, sobre todo neopentecostales carismáticas, una fijación con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros examinamos el Kundalini, escúchenme bien, después hablaremos de esto, cuando examinamos el Kundalini, son las manifestaciones muy parecidas al Kundalini. Entonces nosotros debemos examinar cuando vayan estas manifestaciones si son del Espíritu Santo, ellas deben producir un fruto, o si son de espíritus completamente extraños. Ahora, muchas veces estas cosas, como dice la pregunta, confunden el corazón de los cristianos, hermano. Entonces, por eso un cristiano debe conocer fielmente lo que dice la palabra acerca de las manifestaciones, y en la comunión con el Señor el cristiano va a percibir si eso procede de Dios o no. Voy a poner un ejemplo, no de las lenguas, pero sí de discernimiento. El profeta Jeremías había dado una profecía acerca de que Israel iba a ser llevado cautivo y su cautiverio iba a durar 70 años. Resulta que apareció un profeta, entre comillas, llamado Ananías, y él dijo que el cautiverio iba a durar 2 años. En ese mismo instante, Jeremías percibió que era un falso profeta. ¿Por qué Jeremías lo percibe? Por el espíritu interior y por la comunión interior que tiene Jeremías con el Señor. Entonces, así podría él discernir si la profecía de Ananías era verdadera o falsa, y si Ananías era un verdadero profeta o no era un verdadero profeta. Entonces, no podemos decir que todas las manifestaciones en las organizaciones religiosas son falsas, pero tenemos que decir que hay que examinarlas, ¿cierto? Hay que examinar cada una de ellas, hermano. Amén, hermano. Acá leyendo en Hechos 2, el versículo 7 dice: y atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene. Romanos, bueno, en fin, habla de diferentes lenguas que son conocidas. ¿Sí? Así es, hermano. Listo, mi hermano. Hay otra pregunta que dice Corintios 7:8, dice, versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Por qué Pablo hace esa afirmación? ¿Cómo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Basándome en el libro de Job. Esa es otra pregunta. ¿Sí? Sí. Ok, entonces hasta acá. ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Respecto a lo que dice Corintios 7:8. ¿Son 3 preguntas? ¿Por qué Pablo hace esa afirmación? Esta. Primera de Corintios 7:8. ¿Cómo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Primero que será otra pregunta, ¿no? Para el que la hizo. Y basándome en el libro de Job, ¿por qué permite Dios los sufrimientos al justo? Bueno, creo que son 3 preguntas. Vamos a leer entonces, Primera de Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Verso 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pero que no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando.
Bueno, ¿por qué Pablo hace esta afirmación? Porque Pablo sabe, escúcheme bien, amados hermanos, que el matrimonio trae ciertas pruebas y ciertos sufrimientos, y Pablo más adelante dice, mas yo lo quisiera evitar. ¿Cierto que sí? Pero casarse es un don de Dios. El que se casa es porque Dios le dio ese don, pero el que no se casa también es un don de Dios. El que se casa hace bien y el que no se casa también, ¿cierto? Entonces cuando Pablo dice que le fuera mejor quedarse, es precisamente por las aflicciones que va a traer también el matrimonio. Mira lo que dice el verso 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os las quisiera evitar. Recuerda, hermanos, que el matrimonio es la unión de dos caracteres completamente diferentes, que están en pos de la imagen de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, mientras se va produciendo eso, van a haber ciertas aflicciones de las cuales Pablo dice que las quisiera evitar. Pero el mandamiento general en Génesis 1 es que multiplíquense y llenen la tierra, ¿cierto? Entonces Dios crea al hombre y a la mujer para que se unan en santo matrimonio delante de Él y produzcan hijos para Dios. Pero a los que no se les dio el casarse, el don, para quedarse solteros, ¿cierto? Y segunda pregunta, ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? Hermano, debemos examinarnos a la luz de la Biblia. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, y la voluntad de Dios es que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Si hay un cristiano que está practicando fornicación, ¿puede estar en la voluntad de Dios? Él mismo se va a dar cuenta que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces el cristiano puede examinarse a la luz de la Biblia y darse cuenta si en verdad está haciendo la voluntad de Dios o no la está haciendo. A medida que van pasando los años, nosotros nos vamos dando cuenta que agrada el corazón del Padre y sabemos que esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando vamos madurando, vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra, vamos entendiendo esporádicamente su voluntad y la vamos haciendo. Y también nos vamos dando cuenta cuando no es la voluntad del Señor. Cada cristiano se va dando cuenta cuál es la voluntad del Señor. Entonces, hermanos amados, nos podemos examinar a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo. Basándonos en el libro de Job, ¿por qué permite Dios los sufrimientos de los justos? Hermanos amados, Job era un hombre justo, perfecto, apartado del mal. Pero resulta que Job conocía a Dios solo exteriormente. Job no había tocado a Dios en su interior. Y las aflicciones del justo tenían un propósito. ¿Cuál? Que Job conociera quién era Dios, pero en el interior, no acá en la mente. Job era un hombre que las personas se acercaban a él para buscar consejo porque en él se hallaba la sabiduría. Pero resulta que Job mismo, cuando se da cuenta que no conocía a Dios, estas situaciones de sufrimiento le ayudaron para conocer al Dios Santo. Dios nos muestra que nosotros debemos tener un corazón dispuesto a sufrir por causa de su nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque solo por ser de Cristo vamos a tener aflicciones, solo por ese hecho. Y el justo va a sufrir solo porque es de Cristo. Debemos saber que estamos en un mundo que está en contra de Dios. Debemos saber que estamos en un mundo que está en contra de Dios, en un mundo en tinieblas que está en contra de la luz. Entonces, solo por el hecho de ser de Cristo, a nosotros nos van a vituperar, a nosotros nos van a afligir, solo por ese hecho. Dios no quiere que sus hijos sufran, pero Dios quiere que tengan un corazón que estén dispuestos a sufrir por Él,
Porque a través del sufrimiento se va perfeccionando la santidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Porque el justo tenía que sufrir para poder llevarnos a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, Dios permite ciertos grados de sufrimiento en el cristiano para llegar a una maduración, para llegar a un conocimiento de Dios, porque esa es la manera en que el hombre exterior, el ego del hombre, se va debilitando, hermano. Amén. Amén. Sí, en Mateo 5 también el Señor en las bienaventuranzas lo nombró, ¿no, hermano? Siguiente pregunta, hermano. Ya vamos más o menos por la mitad. Siguiente pregunta es bastante interesante. Dice, ¿cuáles y cuántos eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? Ay, hermano, necesitaríamos una serie completa para poder ver de esta respuesta. ¿Cuántos eran muchos? ¿Cuáles? Bueno, algunos. Había un sacrificio que era el primero que nosotros vemos en la Biblia, que era el holocausto. Lo vemos en Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? En estos sacrificios tenía la particularidad que no se ofrecía por pecados, sino por agradar el corazón de Dios. Estaba el sacrificio en Levítico, un sacrificio de paz, un sacrificio por el pecado, ¿cierto que sí? Entonces en la Biblia hay muchísimos sacrificios que representaban la obra completa de Jesucristo. Por eso eran muchos, ¿cierto? Entonces nos daría mucho el tiempo para poder mencionar cada uno de los sacrificios, pero eran muchos. ¿Por qué? Porque todos esos muchos sacrificios iban a hablar de la obra de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo los abarcaba a todos ellos, ¿cierto? Entonces es bien extenso, hermanos. Entonces vamos a dejarlo por ahí ahora. Se va a una serie completa. Sí. Bueno, hermano, esta pregunta dice, ¿qué es el Leviatán? Y el hermano o la hermana escribe dos citas bíblicas que dice Job 41 y Salmo 74, 14. Bueno, Salmo 74, 14. Magullaste la cabeza de Leviatán, esa es, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Debemos entender que este lenguaje es poético, no es un lenguaje literal. Y Job 41, verso 1. Dice, ¿sacarás con anzuelo a Leviatán o amarrarás con una cuerda su lengua? Ok. Job 41, verso 1. Hay dos propuestas de quién es el Leviatán. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? Bueno, aquí ya cambia de quién está hablando. Hay dos propuestas acerca de quién es Leviatán. Una propuesta es, algunos hermanos muy serios le han dicho, un hipopótamo. Y hermanos serios han dicho que el Leviatán es un hipopótamo. Otros hermanos muy serios dicen que el Leviatán es una especie de dinosaurio marítimo, ¿cierto? Por las características que él tiene. Es un animal que vive en el mar. Entonces, como la Biblia solamente da esos detalles, podemos solamente decir eso, ¿cierto? No más. Cualquier cosa entonces sería especulación fuera de la Biblia. Amén, hermano. La siguiente pregunta dice, ¿debe un creyente dejar de participar de la Santa Cena? Ok.
si su conciencia, si la conciencia del creyente lo acusa por estar haciendo algo que desagrada el corazón del Padre, debe ser guiado por eso en su interior. Recuerde, hermanos, que el Señor en la cruz perdonó nuestros pecados. Y recuerde que debemos acercarnos a Él cada día para ser limpios, porque cada día pecamos en contra de Él. Y cada día necesitamos de su limpieza y de su perdón y apartarnos de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero si hay algún cristiano que cree que tiene algo pendiente en su corazón con el Señor y cree que no debería hacerlo, debe respetar esa restricción que el Espíritu Santo está poniendo en su interior, hermano, ¿cierto? Entonces, todo va de acuerdo a la percepción interior que cada cristiano tenga de su vida, ¿cierto? Si está haciendo algo y su conciencia y el Espíritu Santo lo está guiando a no hacerlo por causa de que el Espíritu Santo mismo lo está reteniendo, debe seguir esa dirección, hermano. Si tiene su conciencia completamente limpia ante el Señor, puede hacerlo con toda libertad. Amén, mi hermano, gracias. Aquí hay dos preguntas. Dice la primera, ¿cuál es el significado de las fiestas judías? Muy parecido entonces a la pregunta de cuántos y cuáles son los sacrificios, ¿sí? El significado de las fiestas judías, volvemos otra vez a lo mismo, era hablar de la obra de Jesucristo. Por ejemplo, tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Esa fiesta enseñaba a Israel a hacer una chocita y vivir 7 días en esa cabañita en la casa que tenían, en el patio, al lado. ¿De qué nos hablaba esa fiesta a nosotros, a cada uno de los cristianos hoy? De que alguien iba a venir y se iba a encarnar para salvarnos a nosotros, que era la encarnación de Jesucristo cuando el Verbo hizo tabernáculo en medio de nosotros. Sí, tabernaculizó en medio de nosotros. La fiesta del Kippur, del Yom Kippur. Yom es la palabra hebrea para día y Kippur es la palabra hebrea para expiación. ¿De qué nos hablaba la fiesta de la expiación? Que era el día de perdón nacional de Israel. En ese día los pecados a Israel les eran cubiertos. ¿De qué nos hablaba eso? De que alguien iba a perdonar el pecado de una vez por todas, ¿sí? Que era Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces cada una de las fiestas tiene un significado espiritual. Sí, Israel lo hacía literalmente. Cada una de las fiestas. Pascua, cogía el cordero, lo guardaba 10 días, examinaba que no tuviera mancha y lo inmolaba entre las 2 tardes. Pan sin levadura comenzaba el día siguiente de Pascua. ¿De qué nos hablaba entonces esa fiesta? ¿A qué estaba apuntando esa fiesta? A que iba a haber alguien que no tuviera levadura. La levadura en la Biblia es sinónimo de pecado. Cuando lo busque las 99 veces es sinónimo de pecado. El 99% de las veces que lo busque en la Biblia, levadura es sinónimo de pecado. Entonces eso nos estaba hablando de que alguien iba a venir un pan sin levadura, y ese pan sin levadura era ¿quién? Jesucristo. Entonces las fiestas lo que hacían es que estaban apuntando al futuro. Israel debía haber percibido a qué estaba apuntando las fiestas, que Pablo después lo entendió. Vamos a leerlo en Colosenses para terminar esta pregunta por causa del tiempo. Colosenses 2, verso... Por tanto nadie os juzgue, 16. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces todas estas fiestas me estaban apuntando a alguien, ¿cierto? Primero viene la sombra y luego el cuerpo. Entonces estas fiestas eran una sombra de la obra de Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Siguiente pregunta, mi hermano. ¿Por qué el corazón de David era conforme al corazón de Dios? No, creo que no es así. Vamos a leerlo bien. Creo que es al revés. Vamos a leer en Hechos 7, Hechos
Hechos 13, versículo 22. Quitado levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme mi corazón. O sea, David era conforme el corazón de Dios. Eso es lo que pasaba. Pues yo creo que la pregunta es como al revés. David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David iba a hacer todo lo que Dios quisiese en su corazón. Eso es lo que más o menos se entiende ahí, ¿cierto? Que naturalmente David tenía un corazón dispuesto para el Señor, amaba al Señor, claro que sí, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre que era conforme al corazón de Dios también es una tipología, porque el hombre que es conforme al corazón de Dios es su hijo, el hijo de su amor. Él va a hacer todo lo que el Padre quiere, ¿cierto? Pero encontró en David ciertas características de Jesucristo, hermano. Entonces, David era conforme al corazón de Dios, porque iba a hacer todo lo que Dios quisiese que él hiciese, hermanos. Amén. Amén, hermano, gracias. Dice la siguiente pregunta: ¿por qué Pablo dice que cumple en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Sí. Colosenses Y está 1:24. Colosenses 1:24. Dice, Sí, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, hermanos, este texto tenemos que entenderlo desde el punto de vista de la Escritura. Si lo leemos rápido, vamos a creer que a Cristo le falta sufrir. ¿Cierto que sí? Si lo lees rápido, muy rápido, pero desde el punto de vista de la Escritura neotestamentaria, Cristo no tiene que sufrir más por nosotros, porque ya sufrió por nosotros en el madero, ¿cierto? Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que la iglesia necesita entrar en cierto grado de aflicción para el perfeccionamiento. Se necesita la aflicción para el perfeccionamiento, ¿cierto? Entonces aquí Pablo, como parte del cuerpo de Cristo, él sufría aflicciones por el cuerpo de Cristo para que la iglesia pudiera llegar ¿a qué? A una madurez, ¿cierto? Entonces son aflicciones por causa del testimonio del Señor. Es muy parecida a la pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Cierto? Entonces los cristianos, por estar en un mundo contrario a Dios, siempre vamos a ser perseguidos, vituperados por causa del nombre del Señor. Solo por ese hecho, ya entonces nosotros vamos a tener sufrimientos en esta tierra, ¿cierto? Entonces Pablo, llevando el evangelio a todas partes, siempre sufría, ¿cierto? Pero no porque a Cristo le faltara sufrir, sino que su cuerpo en la tierra iba a tener un grado de aflicción y un grado de sufrimiento para poder llegar al perfeccionamiento o para poder llegar a la madurez, hermanos. Amén. Amén, hermano. Las últimas 3 preguntas nos quedan. Dice, ¿cuáles son las tinieblas de afuera? Bueno, ¿cuáles son las tinieblas de afuera? Espero que ninguno de nosotros las conozca, ¿sí? Cuando examinamos la Escritura, miramos que el Señor utiliza esta palabra y generalmente la utiliza siempre en un sentido parabólico, ¿cierto? Donde habla de oscuridad exterior. Eso es lo que son las tinieblas de afuera. Esa es una manera parabólicamente de darnos a entender que la persona que estará en este lugar va a estar apartado de la luz. Dios es la luz. Entonces la persona que esté en este lugar va a experimentar un alejamiento de Dios, ¿cierto? No puedo decirle exactamente qué es, porque la Biblia no nos revela exactamente qué es, y no hemos ido para mirar qué es y volver y decirles. Y no queremos ir.
Pero entonces pareciera que fuera un estado donde va a estar desprovisto de luz. Se utiliza entonces parabólicamente para hablar de castigos a una persona que está en luz, que llegará un momento entonces en que va a participar de una oscuridad. Ahora, hermanos, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de la luz. En el cristiano, ¿qué es la oscuridad? Pecado. El pecado es aquello que nos aleja del Señor, hermano. Entonces, las personas que estén participando, que participarán de esto, es precisamente porque vivieron una vida alejada de la luz. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que decir de eso. Gracias, mi hermano. La siguiente pregunta es la penúltima pregunta. ¿Qué pasa cuando un bebé muere? ¿A dónde va si nunca ha oído el mensaje del Evangelio? Muy buena pregunta. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando tenemos un bebé, 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, que todavía no entiende la palabra, que todavía no tiene una mente que razona, y este bebé se muere? Aquí tenemos que decir que vamos a apelar a una interpretación en base al silencio. Hermanos, el perdón de los pecados viene por arrepentirse del pecado. ¿Cierto que sí? A la persona se le perdona sus pecados a través de la sangre de Jesucristo cuando ejerce fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Pero tenemos un niño que todavía no razona, no entiende, no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo y no tiene conciencia de qué es pecado, ¿cierto? Entonces nosotros hemos entendido que a los bebés, a los niños que aún no tienen conciencia de pecado, la sangre de Jesucristo los puede alcanzar. Pero recuerde lo que acabé de decir, es una interpretación a base del silencio, porque Dios es un juez justo y Él va a juzgar a cada uno según sus obras. Y Juan 3:19 más o menos dice así, y esta es la acusación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces cada hombre que se presente ante el Señor inconverso se le va a acusar de eso. ¿De qué? Yo la luz vine al mundo para iluminarlo y usted no quiso y amó más las tinieblas que la luz. Esa persona va a ser condenada. Pero un bebé, ¿cuál va a ser la base de su acusación? Sí, es pecador como todos. Tiene naturaleza pecaminosa y eso debe estar muy claro. David lo dice en estas palabras en el Salmo: en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Entonces no estamos diciendo que no tengan naturaleza pecaminosa, sí, pero ellos no son culpables de practicar el pecado. Entonces yo personalmente creo que la sangre de Jesucristo los alcanza a ellos. Y estamos abiertos a algún otro entendimiento acerca de ese tema. Gracias, mi hermano. Bueno, esta es la última pregunta. Dice así: ¿por qué si Sara ya era vieja, el rey la vio hermosa que la deseó? Creo que es lo que la deseó. Sí, que la deseó. O sea, es más o menos la pregunta así. Muy buena. Si Sara ya era una viejita, ¿por qué entonces el rey de Egipto la deseó? Sabiendo que estaba viejita. Bueno, hermanos, amados. Esas preguntas, hermanos. ¿Sí? Bueno. Abraham tenía 75 años cuando llega a la tierra de Canaán. ¿Estamos completamente de acuerdo? ¿Cierto? Bueno. ¿Cuántos años era mayor Abraham que Sara? 10. Abraham tenía 100, Sara tenía 90. Quiere decir entonces que en la salida de Abraham a la tierra de Canaán, cuando ellos llegan, Abraham tenía 75 y Sara tenía 65 años, ¿cierto? Eso es en Génesis 12. En Génesis 12 viene el llamamiento de Abraham. Génesis 14, 13, Lot se separa. Génesis 14 aparece Melquisedec Abraham.
en Génesis 15 el Señor vuelve a hacerle la promesa donde Abraham es justificado por la fe. Hasta que nosotros llegamos a Génesis 17, donde, yo miro si es Génesis 17, sí. A Génesis, sí, en Génesis 12, hermanos amados, es cuando Abraham llega a tierra de Canaán y ahí mismo va a Egipto porque había hambre. Sara tenía en ese momento, cuando llega a Egipto, 65 años. Ahora, hermanos, considere esto. 65 años hoy no es lo mismo que 65 años hace 2000 años. No es lo mismo. Recuerde que los patriarcas antediluvianos vivieron más de 900 años. Con decirle que Noé llegó hasta el tiempo de Abraham. En el año 58 de la vida de Abraham muere Noé. Y Sem, el hijo de Noé, vivió más tiempo que Abraham, ¿cierto? Entonces, después del diluvio, la edad de los hombres empezó a disminuir considerablemente, ¿cierto? Entonces, los 65 años de Sara en ese tiempo no son los nuestros, los mismos 65. Vamos a redondearlos, póngale por ahí 50. 45, 50 en ese tiempo. Entonces vemos que esa es la razón, y además Sara también, dice el texto de la Biblia, era una mujer muy hermosa. ¿Cierto que sí? Entonces fue 35 años después, 25 años después, que ella tuvo a Isaac, ya de 90 años. Abraham muere, busquemos el texto de la muerte de Abraham, creo que tenía 125, 175 años. ¿Cuánto, hermano? 175 años vivió Abraham. ¿Sí? Entonces más o menos vamos calculando que todavía en la edad no es la misma que hoy nosotros estamos viviendo. ¿Cierto que sí? Ya después fue disminuyendo, ya después Moisés vivió ¿cuánto? 120 años. Ya fue bajando considerablemente, de 175 a 120. Entonces creemos que cuando la vio Faraón, rey de Egipto, todavía era una mujer que estaba muy entera en ese momento, ¿cierto? Amén, hermanos. Bueno, estuvo rara la pregunta, pero bueno. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo, un tiempo un poco de esparcimiento también. Sabemos que hay muchos hermanos que están fuera, viajando. Entonces también pues aprovechamos esto para este tiempo. Espero que de alguna manera los hermanos hayan podido salir de algunas dudas con esto, que hubiéramos conocido un poco más aspectos del Señor, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos compartir con los hermanos. Aleluya, aleluya, libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.